Hola, 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 te saludo con muchísimo gusto. Pues ya es viernes, qué rápido está avanzando este 2025, qué rápido está avanzando la semana. Y bueno, pues es hora de debatible. Se suma a la mesa el doctor José Manuel Valenzuela. Él es doctor en sociología, nada más y nada menos que miembro del Sistema Nacional de Investigadores y académico del Colegio de la Frontera Norte. Doctor José Manuel Valenzuela, gracias por estar en debatible. Qué gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo estamos? A ver, doctor, pues vuelve al radar, vuelve al debate este tema de los narcocorridos. Después de que vimos este homenaje allá en Jalisco a Rubén Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder de Jalisco Nueva Generación, después de que en Estados Unidos vemos que están juzgando a uno de los cantantes, Gerardo Ortiz, me parece, que cantó la canción de Damaso, entre otros temas, después de la violencia que estamos viendo, que sigue creciendo y que no tiene freno en nuestro país, pues es hora de contener esta música, esta narcocultura. En unas horas, aparentemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará un anuncio, presentará una iniciativa para tratar de frenar o de contener o algo parecido, no sabemos todavía bien sobre esta música que habla sobre, que retrata a los líderes del capo, del narcotráfico, líderes de las organizaciones del crimen mexicana, doctor. Ya lo voy a dejar hablar porque no dejas hablar a los invitados. Bienvenido, y a ver, deme un primer comentario sobre la narcomúsica, la narcocultura. Bueno, el comentario que yo haría es que lo primero es que hay que entender que el corrido es el dispositivo narrativo del pueblo mexicano. Que el corrido surgió en la segunda mitad del siglo XIX como ese dispositivo disponible de una población iletrada, el 90%, que no sabía leer y escribir, pero que encontró a través del corrido esta forma de contar cantando sus historias, sus sueños, sus tragedias, sus problemas. Y desde entonces el corrido se convirtió en la crónica popular, el diario del pueblo. El corrido entonces ha recreado y ha narrado los grandes eventos que han marcado la historia social. De tal manera que ya en los años 30, con la ley seca que impulsa el senador de Minnesota, Andrew Volstead, surgen los corridos tequileros que hablan de lo que está ocurriendo en los entramados del trasiego de licor. ¿Por qué? Porque convocan el interés del pueblo, de la gente. Y en los años 70, donde el narcotráfico ya está asentado y las historias que emergen de los entramados del narcomundo son visibles, convocan el interés, conmueven a la sociedad, pues aparecen estos que se conoce como los narcocorridos, donde los Tigres del Norte tienen un papel central, digamos, contando parte de esas historias sin ninguna dimensión apologética. En realidad ellos son más bien metafóricos. Ellos van a describir parte central para plantear la complicidad del gobierno con actores del narcotráfico. Ellos cantan Los pinos me dan su sombra, mi rancho, pacas de Aquilo. En el corrido del circo, Carlos y Raúl regentean el circo del narcotráfico. Y después vienen otros corridos, como el asesinato de Héctor Félix Miranda, La Tierra de las Oportunidades, donde solo, que no es de los Tigres, pero solo cruzando la frontera todo está listo. Ahora, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que el corrido es mucho más que los narcocorridos, pero si nos colocamos solo en los narcocorridos, gran parte de los corridos que incorporan la temática de narcotráfico, que es lo que los define, no son apologías de narcotráfico. Como todos los escenarios de la vida, una gran cantidad de narcocorridos hablan de la ausencia, del dolor, de la muerte, de la cárcel, de la pérdida de los seres queridos, que dicen no te metas en esto. Otros sí, yo entré, me volví poderoso, ahora hasta de dónde me tratan, y hacen apologías. Ya en los años 90 empezaron a aparecer nombres de figuras reconocidas y reconocibles de narcotráfico, con una tercera oleada, digamos, primero los tequileros, luego lo que fueron esta vertiente de los 70, 80, en los 90 aparece lo que se conoció como los corridos perrones, que tenían como principales exponentes a los Tucanes de Tijuana. Y ahí ya de manera directa se habla de algunas figuras del narcotráfico. No es que los inventaran los corridos, pero ya eran figuras muy conocidas. En los corridos no inventaron al Cochiloco, no inventaron a Joaquín Guzmán Loera, no inventaron al Mayo Zambada, etcétera, etcétera. Pero en esos corridos ya encontramos algunas miradas que sí son apologéticas, algunos corridos que sí son apología, otros no. Otros incluso hay unos lúdicos como Mis tres animales,
que hablan del perico, la chiva y el gallo, donde yo escuché maravillosas historias de la granja con esos corridos. Entonces, quien no sabe que el gallo es la marihuana, que el perico es la cocaína y que la chiva es la heroína, pues interpretaba esto como en el albur. Si no tienes el código, inventas una historia maravillosa de la granja. Y llegamos después a lo que serían ya en los años 2000, la guerra contra el crimen organizado, se dispara la violencia más del 200, cerca del 200%, se instalan los entramados de violencia, muerte en nuestro país, todas estas condiciones dantescas. El narco, digamos, sale del closet, sus actividades se vuelven sumamente visibles, muy presentes en la vida social, y los corridos van a recrear esa realidad. Y lo hacen a través de una nueva vertiente que fueron los corridos enfermos, ondeados o alterados, con el Commander, los Bucanas de Culiacán, los Buchones, los Primos y varios otros, donde ya es muy directa. Y ahí sí hay algunos que narran complicidades, pero en toda la vertiente de los corridos, el tema central es el amor, el desamor, son muchas historias. Estos corridistas de narcocorridos no se dedican solo a contar narcocorridos, cantan muchos corridos de muchos temas, pero llegamos al tema actual de los corridos tumbados, en los cuales efectivamente adquieren. Déjeme regresar tantito ahí, doctor, a ver, Sí, para entender. adelante, Porque adelante. lo que yo veo que esta música surge por la necesidad de contar las historias de algunas personas. Quisiera regresarme al origen. Dice que es en el siglo XIX, siglo XVIII. ¿Esto es en la Revolución Mexicana o es antes de la Es Revolución antes. Mexicana? ¿En qué etapa que vivían en este México convulso, este México mágico, pues que tiene que nacer contar estas historias, ¿no? Porque vemos que en la revolución está incluso el de la cucaracha que habla que no tiene marihuana que fumar y esas cosas. ¿En qué época de México surgen estas historias, doctor? Bueno, ya directamente, efectivamente, el último cuarto del siglo XIX, ya están estos corridos. No del narcotráfico, aquí es muy interesante porque, pero están los corridos ya de la invasión de Estados Unidos que se van haciendo, están los corridos de la batalla con los franceses, están los corridos de los héroes populares como Joaquín Murrieta, Cheno Cortina, el Fego Vaca, Tiburcio Vázquez, esto fue, el Rayo de Sinaloa, ¿no? Y todos estos son parte de las figuras populares que el pueblo va a aupar, pero desde el poder son considerados como transgresores, criminales, delincuentes. Heraclio Bernal, en el caso del Rayo de Sinaloa, todos estos corridos están ahí. Efectivamente, ya con la revolución, esto se magnifica. El corrido se convirtió en el recurso narrativo de las gestas, de las luchas, de los personajes de la revolución. Después de los vivacs, la gente se reunía en los vivacs, la gente se reunía después de las batallas a contar esas historias. Y recordemos que ya ahí Emiliano Zapata tenía un corridista de cabecera, Marciano Silva. Villa hasta tuvo un cineasta y algunas batallas las definió dependiendo de la luz. Entonces, todas estas historias fueron narrando y fueron también participando en la definición de estos grandes personajes de la revolución, pero lo siguieron haciendo a lo largo de la historia con otros personajes, narraron los temblores, las catástrofes naturales, también narraron las luchas sociales, los movimientos obreros, los movimientos campesinos, el asesinato de los Pobreza y migración, ¿no? Que es ¿no? La principalmente. migración, la migración se incorpora de manera muy importante desde principios de siglo como temática de los corridos. Entonces, toda la historia social está narrada a través de los corridos y el narcotráfico tiene un papel muy fuerte dentro de nuestra sociedad. Entonces, por lo tanto, se fue incorporando sus temas, sus historias, sus tragedias dentro de esta producción corridística. Por eso hay que diferenciar. Sí. El corrido seguirá. Yo propongo que el corrido debe ser reconocido como patrimonio cultural intangible del pueblo mexicano. Y obviamente la temática del narcotráfico es algo que tenemos que enfocarnos, porque si alguien piensa que acabando con los narcocorridos se terminan los enormes problemas que tenemos o que los corridos son productores de esa realidad de violencia y muerte que vivimos, pues está equivocado.
Yo siempre digo así con tono de ironía, es como pensar que si se hubieran prohibido los corridos no hubiera habido revolución, es como pensar que si se prohíbe a José Alfredo Jiménez disminuye el consumo etílico del pueblo mexicano, si prohibimos a Paquita la del barrio van Bueno, a con José mejorar Alfredo no, doctor, por favor. mejoran las relaciones de pareja si prohibimos a Paquita la del barrio. Es eso, no ocurre así, no son, la relación no se da de esa manera. Los corridos son recreaciones que efectivamente es doliente que haya gente que le esté cantando a estas figuras del narcotráfico, ¿no? Pero gran parte de los narcocorridos no son apologías del narco. Es más, la gente debe de entender que gran parte de los corridos tumbados no son de narcotráfico. Hay una vertiente que son los corridos bélicos, que sí son del tema del narcotráfico, dentro de los corridos tumbados. Pero mira la canción emblema con la que todo el mundo identifica los corridos tumbados, Ella baila sola, pues no es una canción que tenga nada que ver con el narco. Y así hay muchas canciones dentro de los corridos tumbados que no son corridos de narcotráfico. Es más, toda esta nueva vertiente de mujeres que se incorpora en la escena tumbada son corridos que denuncian el feminicidio. Son corridos que Uf, denuncian las condiciones sociales, algunos de ellos, como en El Jefe, que denuncia los problemas que sufren los migrantes y los abusos de los patrones. Entonces, la gente no debe de tener un criterio de diferenciación de todo este conjunto de temáticas que están inscritos en los corridos, haciendo lo mismo que ha hecho a lo largo de toda la historia, pero que ahora a través de las redes sociales se ha magnificado de manera impresionante. digamos entonces que estamos hablando un aproximado, porque bueno, no podemos tener toda la verdad en esto a ciencia cierta, de 150 años de historia de los corridos mexicanos aproximadamente. Sí, ciento podríamos cincuenta 160 años, y ahora entiendo por lo que usted me dice, doctor, pues es simplemente el retrato de este México que nos duele, ¿no? De la pobreza, de la migración, de la afectación siempre al mexicano pobre con el que tenemos una deuda, ¿no? Que muchas veces, así somos. esos entramados de violencia, de muerte, todo esto que se desató cuando se disparan estos corridos tan directos, tan safios, tan rudos, algunos tan soeces, como los que vinieron con los corridos ondeados, enfermos o alterados, después de la declaración de una supuesta guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, con esas estampas de cuerpos colgantes, cabezas rodantes, decapitados, desollados, descuartizados. Esa historia de horror que va a empezar a ser cantada y el corrido himno de los sanguinarios del M1, se llama Sanguinarios del M1, de los corridos ondeados o enfermos, dice con cuernos de chivo y bazuca en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Por supuesto que no es ese el tipo de canciones que queremos que se estén cantando, pero es equivocado pensar. Es como pensar como menor de edad al pueblo que una persona que escucha una canción con este tipo de temáticas se va a volver narcotraficante o va a volverse adicto a las drogas. Esto no ocurre así. Las teorías de la comunicación nos demuestran que esto no ha sido así a lo largo de la historia. Y eso nos obliga entonces a colocarnos que estamos entrando en un umbral donde el talante represivo empieza a cobrar mucha fuerza y eso es muy peligroso. Mira, en nuestra historia se prohibieron sones, rumbas, gatos, jaranas, guarachas. La iglesia decía que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Entonces había que acabar con ellos. Todos los ritmos de impronta africana, que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, era peligroso que los sectores populares movieran sus cuerpos en la danza. Bueno, afortunadamente nuestros pueblos han sido más sabios y tenemos maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. El tango tuvo la misma proscripción, el mambo tenía esa proscripción, el rock. Entonces, ha habido a lo largo de la historia, si nosotros hacemos un recuento de algunas letras de las canciones del rock, y entonces solo ponderamos esa, decimos, no, son terribles lo que podrían llegar a cantar. Bueno, Jim Morrison y los Doors cantando Mother, I want to fuck you, Father, I want to kill you. Entonces, madre, quiero fornicar contigo, padre, entonces, pero derivar de eso
una prohibición general de toda la historia del rock es equivocado, porque gran parte de las letras cantan al amor y a muchas otras historias, como lo han hecho también los corridos. Entonces, lo que sí creo es que tenemos que tener un poco de mesura frente a esas tentaciones autoritarias y entrar a lo que sería, digamos, debates más serios. Por ejemplo, las teorías de la comunicación, ustedes que están en el campo de la comunicación, saben que aquel viejo modelo de Merton Lassater, de emisor medio receptor, pues no funciona así. Que no es que la gente reciba un mensaje y simplemente como zombie reacciona a ese mensaje. Las teorías de Frankfurt, ¿no? Estas teorías de las industrias culturales, la droga que se enchufa, el tema de la teoría hipodérmica, donde la gente recibe un mensaje y es incapaz de resistirse a lo que ese mensaje le indica. No, hoy sabemos que los procesos de comunicación implican preconstruidos culturales, que implican matrices de significado, que implican una resignificación de los mensajes por parte de la población. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en una realidad construida a partir de códigos de violencia. Está en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la narcocultura, pero la narcocultura no es esta dimensión simplemente de que troca, sino si cultura es el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentido y significado del mundo y de la vida, la narcocultura fue la incorporación del referente del narcotráfico en la construcción de sentido, significado, de mundo, de vida y de muerte de millones de jóvenes en nuestros países, donde surgen los tonas, jóvenes que dicen todo o nada. Más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, e infortunadamente se la están jugando. Y la muerte en muchos casos está en las letras grandes del contrato. Bien, doctor, muy interesante. La verdad es un tema muy complejo. Pareciera que es fácil, como dice usted. No hay nada que ver más allá, pero es un tema complejo. Y pues la música ha sido un gran escaparate. La música ha sido una gran salida para jóvenes, para épocas, para generaciones. Cada una en su distinto momento, pues vemos que distinto género. Ahora, doctor, ¿cómo entender en esta modernidad, en esta tecnología, en lo que estamos viviendo, que por ejemplo, las plataformas más escuchadas, Spotify, YouTube, que es lo que escuchan los jóvenes, Apple Music, pues los top 10, las canciones más escuchadas, pues son algunas que hablan del crimen organizado? ¿Cómo entender que, por ejemplo, los jóvenes pues estén magullando, entonando, coreando algunas de estas canciones? ¿Cómo debemos de desmenuzar esto, de explicar esto, de hablar con nuestros propios jóvenes? Porque entendemos que si bien, pues no porque la escuchen son narcotraficantes, pero da un poco de cosa, ¿no? Entender esta especie de narcomúsica que tenemos ahora tan cercana a la sociedad en todo el planeta. Ujú. Sí, mira, efectivamente, cuando bien surge los corridos tumbados, surge a partir de la tradición del corrido, ¿no? Del corrido básicamente norteño, que tenía dos vertientes, dos asideros. Cuando el corrido se mezcla, que el corrido abreva del romance español, pero cuando se mezcla en el noreste mexicano con el acordeón, cuando se incorpora el acompañamiento del acordeón y la redoba, con la llegada de los alemanes que llegan a trabajar en los trenes y que traían el acordeón y que tocaban polcas, valses y chotís. Entonces, así surge lo que conocemos como el conjunto norteño, y los Alegres de Terán serían sus máximos exponentes. Hacia 1830 llegaban los barcos a Mazatlán, que era un lugar de trasiego de productos, el puerto, y ahí llegaban los barcos donde venían las orquestas de viento. A partir de esas orquestas de viento surge la banda sinaloense, que o la tambora, que traía que valses, polcas y chotís. Entonces así surgieron estas dos vertientes de una música de corridos, una música norteña con una impronta europea, valses, polca y chotis. Bueno, en este caso de los tumbados, ellos van a hacer una mezcla de la tradición del conjunto y la tradición de la banda, guitarras de 12 cuerdas con instrumentos de viento y luego teclado, y surge en 2019 y llega la pandemia.
donde tienes millones de jóvenes encerrados y los corridos tumbados hablando del refosile, de la fiesta, del party, de la vida en exceso, del alcohol, de las drogas, de las mujeres disponibles desde una narrativa, digamos, muy machista. Entonces, todo esto de repente vuelve muy seductora su narrativa ante los ojos de amplios sectores Quiero populares. hacer una pausa ahí, doctor, Sí, porque es importantísimo lo que está diciendo. A ver, en la pandemia muchos jóvenes como que se les puso en pausa la vida, ¿no? Bueno, así a es. todas las personas, pero en los jóvenes en momentos que están conociendo amigos, que están conociendo a la novia, que se están insertando en una sociedad, chin, de repente entró en pausa, ¿no? Porque no podían salir por contagiarse. ¿Tuvo que ver la pandemia con el auge, con de este tipo de música o de cualquier otra? ¿Tuvo que ver con este cambio cultural? Yo creo que tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque en esos momentos de contención, como tú bien lo señalaste, Manuel, de una pausa social, con amplios temores, con las hormonas a todo lo que dan, con la incertidumbre en lo que puede ser la vida, la vida misma, efectivamente esta narrativa era seductora y en unos cuantos meses a partir de esta propuesta inspirada o a partir de los precursores, que serían básicamente Ariel Camacho, muerto a los 22 años, exceso de velocidad, Adán Chalino Sánchez, muerto a los 19, exceso de velocidad. Y ya lo decía el padre, Chalino, asesinado en 92. A todo el que vive en Y aparte que se han vuelto íconos, ¿no? sí, Este sí, último que sí. me dijo, íconos y personajes para la música. Decía Chalino, para todo el que vive recio se encuentra lista una fosa. Y en pocos Uf, meses se vuelven sumamente visibles, millonarios. Se llegan a los cuernos de la luna en Billboard, Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Entonces, para tener una idea, Peso Pluma llega a 8.500 vistas en YouTube. Récord uf. Guinness, récord Guinness. Y No, tenemos pero entonces 8.500 millones, ocho mil millones, quinientos sí, millones de 8.500 vistas. millones de Oiga, vistas. doctor, y perdón que lo esté interrumpiendo, pero es que vienen muchas imágenes a mi mente. A ver, a Esta ver. imagen de Chalino, pues, súper fuerte, está cantando en su último concierto y le llega un papelito. Le llega un papelito y lo lee, la gente lo puede ver en YouTube, ahí en las redes. Ajá. Y acabando el concierto lo asesinan. Es impresionante lo que pasa. Así es, Chalino, tenemos el caso también del Gallo de Oro, ¿no? Valentín Elizalde, Valentín cómo no. Elizalde y varios más. Eh, eh, y entonces aquí lo parte muy interesante es que además de la enorme visibilidad que tuvieron y este dominio en las grandes redes sociales, que esa es la otra cosa que tenemos que entender. Además de esta fusión musical que incorpora a todos estos escuchas de conjunto y de banda, se inscriben desde una tradición que recupera la tradición del rap y del trap. Pero el rap es anterior a las redes sociales. Estos ritmos jamaicanos, latinos que surgen en Nueva York, donde los jóvenes se pasaban el micrófono para contar lo que estaban viviendo, después el trap ya es en las redes sociales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que estos jóvenes, este movimiento tumbado se monta en este mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías, lo que les da una enorme visibilidad en el mundo. Y luego entramos al otro eje importante, que es un movimiento que muy rápido encuentra en los resquicios del sistema la forma desde la cual estos movimientos que surgen de jóvenes pobres, excepto Peso Pluma, que tenía, digamos, un nivel un poco más alto económico, pero de repente se vuelven millonarios. Entonces, ¿qué pasa con los tumbados? Primero se desclasan, ellos mismos adquieren pues, una enorme, gran riqueza. Es solo el hombre araña de Peso Pluma que trae colgado vale $500,000. Y entonces ellos de repente encontraron en los resquicios del sistema esa posibilidad. Y luego lo que tienes es que personajes como ellos logran una implantación internacional, global. Hasta en Japón y países donde no hablan español escuchan esto, como muchos jóvenes que no hablaban inglés escuchaban el rock, ¿no? Pero es un ritmo contagioso, entonces empieza a tener, en lugares donde sí hablan español como Colombia, empiezan a influir en el habla de la gente. Empieza a decir la morra, por ejemplo, ¿no? Como palabras que están en los corridos. Y luego, ¿qué es lo central para mí? Que junto con esto hay un proceso de desplazamiento también de la escucha.
Ya no es una música solo para la gente esta del noroeste mexicano y de sectores de California, sino empiezan a oír las clases medias y clase altas. El otro elemento que también hay una transformación en términos de los niveles de escolaridad de la gente que los escucha. Ya no es solo la gente, digamos, como lo pensaban de nivel muy básico en términos de educación escolarizada. Entonces, son niveles también con formación universitaria que escuchan los corridos tumbados. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, tenía a la bebé de Peso Pluma en su top 10 de canciones hace 2 años. Y lo di, él lo Es que, doctor, o sea, saltó esto, por eso me quiero estar deteniendo para que la gente, sí, sí, pues, de tratar de disminuir con la gente, desmenuzar lo que está sucediendo. Es que esto saltó de ser un tema escuchado en algunas comunidades de México a estar en en las bodas, en las fiestas, en las discos, en los principales restaurantes del mundo. Se está escuchando Peso Pluma ahorita, se está escuchando Natanael Cano en las bodas en Estados Unidos, en Europa. O sea, llegaron y subieron hasta arriba de lo más escuchado. así ese es el punto, Manuel. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes con esta implantación, digamos, internacional, Se es implantaron, de un exactamente. reconocimiento a México, no desde el narcocorrido, sino desde la expresión musical. Porque la mayoría de la gente no está atravesado en esta interpretación de códigos que esta gente le está cantando. No saben quién, muchos de ellos no saben quiénes son, no saben quién es el Mencho, la mayoría. Tal vez el Chapo ya lo sepan, pero tampoco sabe la gran mayoría en el mundo quién es el Mayo. Entonces, de repente les gustan estas canciones, pero ¿qué es lo que ocurre con lo que decíamos que encontraron un resquicio en el sistema para enriquecerse? Pues encontramos lo de siempre, que el sistema, como lo hizo con el hipismo, que quieren ustedes tener esta perspectiva contracultural, quieren Shakira, quieren pantalones rotos, se los fabricamos y los incorporaron en la vitrina del mercado capitalista. Ah, son punks, quieren chamarras con estoperoles, muy rebeldes, muy radicales, se las hacemos y de entrada les hacemos los mohawk, no se preocupen. Entonces, el sistema rápido encontró esa fórmula que ha utilizado de incorporar, de aprovechar, de comercializar, de usar y vomitar esta cifra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Nada más que la gente vea, al mismo tiempo que crecen estas voces de cómo es posible, toda esta gira de conciertos que ha dado Natanael Cano últimamente, pues el concierto, la escena se convierte en pasarela de Adidas. Cachuchas Adidas, camisetas Adidas, chamarras Adidas, pantalones, tenis, los músicos con Adidas, los bailarines con Adidas, todo es Adidas. Él es marca digamos, de grande empresa muy famosa también de ropa. ¿Y quién transmite los conciertos? Disney. Entonces, estamos frente a este mismo proceso que es de siempre, de fagocitar, engullir la disidencia, aprovecharla, utilizarla y vomitarla. Entonces, estamos en ese gran asunto. Y entonces lo que tú decías es muy importante, porque, por ejemplo, cuando prohíben a Commander en Chihuahua, ese mismo día que lo prohibieron, aquí en el periódico Los Ángeles, lo anunciaban a la siguiente semana en la gran arena donde se hacen los conciertos, diciendo y va a cantar sus corridos más chacalosos. Entonces, estamos frente a una situación donde tenemos que discutir muy en serio estas tentaciones autoritarias y entender que todo lo que está ocurriendo en los entramados del narcotráfico efectivamente genera gran interés y que la gente necesita interpretar eso que les afecta, esa violencia, esa muerte, ese miedo que les afecta. Y hay gente, y hay algunos de ellos que efectivamente hacen apología, y yo creo que eso debe tratarse distinto a lo que es todo el género musical, que en su gran mayoría no tienen esta perspectiva, ¿no? O tenemos, como te decía, canciones, todas de las mujeres que hablan en contra del feminicidio, que hablan del amor, que hablan del barrio, que hablan de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tienes entonces que los corridos no es la única opción. ¿Por qué se enfatizan los corridos? Porque hay sectores que siguen pensando a los sectores populares como menores de edad. Entonces, que son incapaces de diferenciar una canción de su realidad. Y entonces lo que tienes es que, pues tienes la literatura.
Entonces, vamos a prohibir la literatura también, porque el prohibicionismo y los marcos represivos no tienen límites, son toboganes. Entonces prohibiremos lo que se ha reconocido como narcoliteratura, que en realidad no tendría por qué ubicarse así como género. El amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Balas de Plata, Delmer Mendoza, La maldición de Malverde, La Tierra Blanca y las amapolas se tiñen de rojo, de Leonidas Alfaro, La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte, La Virgen de los Sicarios, de Vallejo, Rosario Tijeras, de Jorge Franco, y así muchos otros que a veces señalo, el cine de Soderbergh y de muchos otros, las series que tienen como temática al narcotráfico, la danza contemporánea de Minerva Tapia, con coreografías como la danza, como la cobija, de cuerpitos fronterizos, las instalaciones de Teresa Margoles. No te oigo. Sí, adelante, doctor. Estábamos escuchando esto que nos dices sobre que está inserto. Es que estaba resolviendo. Ahora, esto nos lleva, no por eso tenemos que decir, qué grato que eso sea una temática recurrente que estén escuchando las personas. Pero entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Yo creo que lo central es combatir, obviamente, al tema de la implantación de estos entramados de muerte que están en los barrios, que están en las colonias, que está en la vida nacional. Que no pasa, por cierto, por estas representaciones que la gente realiza a través de la literatura, del cine, del teatro, como Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, por ejemplo. Y entonces, lo que sí creo que es muy importante es tener una estrategia de recepción crítica, de que este tipo de narrativas sirvan para que las escuelas, para que los medios masivos de comunicación, para que se haga toda una estrategia donde se eduque a la gente en cómo entender, cómo cuestionar, cómo tener capacidad crítica frente a estas narrativas. Y esto es muy importante realizarlo. Entonces, esto nos lleva a lo que tú nos planteabas hace rato, Manuel. Efectivamente, se ha venido planteando por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum una serie de eh, disposiciones o de posicionamientos que se harían, digamos, que se sistematizarían el 7 de abril, en los cuales pues me parece que es importante reaccionar. En primer lugar, a mí me parece sumamente importante que se haga una estrategia de apoyo a la producción, a la creación musical y artística de las y los jóvenes. Esto me parece sumamente importante, apoyar el arte, la creación musical como una apuesta de Estado, obviamente que tiene que ver con la formación humanística de los jóvenes. Esto vinculado evidentemente con programas de recepción crítica en las escuelas, porque la gente piensa como que estos mundos no pasan por las aulas. Y claro que los niños los conocen, esos. Entonces, lo ideal sería que tuvieran capacidad de. Eso es lo preocupante, doctor, que la están cantando los niños y no es aislado, es los niños de todo México. A Así ver, se quiero siente. hacer una pausa breve. Bien, bien. Yo quiero traer a la mesa a colación, por ejemplo, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, este candidato a la presidencia, se prohibió el tema, no sé si usted recuerda, el tema de la culebra de la banda Machos, y también eso apagó un Ah, poco a la banda Machos, porque por respeto, por alguna cosa, prohibieron que siguiera tocándose la culebra en las estaciones de radio. Igual cuando arrancó la guerra de Calderón, yo me acuerdo que esto fue un tema también que no se comentó mucho, de cierta forma estuvieron vetados los Tigres del Norte aquí en México, y se vetó su tema este de la perra anda suelta, la perra anda suelta, la perra la granja. que la granja. Entonces, ¿cuáles son los puntos para entender qué es apología o qué es un corrido que está reflejando un Sí, retrato? ¿Cómo delimitarlo? ¿Cómo entenderlo? sí, a veces entramos a como ciertos posicionamientos un tanto absurdos, ¿no? Por ejemplo, cuando en la época de Miguel de la Madrid, que en los corridos que usualmente terminaban con despedidas bucólicas, ¿no? Como eran originalmente, Sensonte, Jilguero, etcétera, etcétera.
Entonces el tema de Paloma se censuró, no se podía cantar corridos que dijeran Paloma. Ahora con Peña Nieto no se censuró Gaviota porque creo que a nadie se le ocurrió hacer un corrido de Gaviota. Pero efectivamente el tema Yo grité ahí la culebra, y entonces la gente asoció efectivamente el tema de que con eso fue como la señal para el para matar a asesinato Colosio, de pero Colosio, lo no, cual no es hay, absurdo. no Entonces, tenía nada que ver, ¿verdad? Fue muy nada que absurdo. ver, o sea, lo que hace es entonces prohibir una canción, entonces cuando esto es totalmente inadecuado. Eso no tiene nada que ver. Esto a lo que yo me refiero, de que de repente se nos construyen adversarios que no es el enemigo que el cual hay que combatir. Entonces, por eso es muy importante regresar a Pablo Freire y entender que las escuelas no son, no están cerrados. Los niños, las paredes de la escuela no blindan a los niños. Entonces, tienen que darles a ellos dispositivos para interpretar críticamente esas narrativas que van a escuchar en el taxi, en el camión, camino a sus casas o en sus casas. Y luego tienes el tema ya de que efectivamente cuando tienes ese planteamiento de incorporar estas formas de recepción crítica. El otro eje que plantea la presidenta, que me parece también, digamos, muy estimulante, es efectivamente promover canciones que hablen de la vida. Eso también me parece muy, muy importante y muy apoyable. Y entramos un poco en lo que tú decías hace rato. La granja, por ejemplo, los Tigres del Norte, no tiene nada que ver con una apología al narcotráfico. Al contrario, lo que dice es si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar. Mi abuelito me decía que pueden arrepentirse los que no la conocían. Y aparece el zorro con un cinturón donde dice Fox, que va y que suelta a la perra brava. Y entonces es todo este circuito de empresarios, banqueros, que se enriquecen y que sitian las condiciones de vida del pueblo. Y cuando ellos tratan de salir, recuerda, se cierra la frontera. Entonces les impiden que los toquen en la entrega de las lunas de plata a los tigres, que canten esa canción que no tiene nada que ver con una apología del narcotráfico, y ellos se niegan. Bueno, pero que la otra cosa vinculada con este planteamiento es que sí me parece importante, y yo creo que los asesores ahí de la presidenta tienen que, digamos, enfatizar, disociar lo que es el valor cultural del corrido y toda su historia de lo que sería propiamente los narcocorridos, y dentro de los narcocorridos los que sí son apología, porque, insisto, muchos corridos que hablan del narcotráfico también son críticos al narcotráfico. No necesariamente el narcocorrido es que incorpora la temática de narcotráfico en sus canciones. Algunos recrean aspectos reales que ocurrieron, otros cantan y otros lamentan su situación por el tema del narcotráfico, y otros sí van a aupar al narcotráfico o a algunas figuras. Y luego, el otro tema es que también habría que entender que no hay que plantear algo muy positivo que plantea la presidenta, es que no está de acuerdo con prohibir, porque no resuelve nada, efectivamente no resuelve nada. Pero por otro lado, sí hay que evitar también pensar que hablar de corridos tumbados en automático implica hablar de corridos de narcotráfico. Insisto, gran parte de los corridos tumbados no tienen que ver o no son referidos al tema de narcotráfico, son los temas de siempre, el amor, el desamor, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Pregunta Pedro Suárez en redes sociales, que creo que ya nos había contestado, doctor. ¿Se va a atentar contra la libertad de expresión al limitar este tipo de música? ¿O qué va a suceder? ¿Estamos siendo afectados con nuestra libertad de expresión? Te saludamos, Pedro Suárez. Gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que en cierto nivel, esa no es la posición que se está impulsando, entiendo, por parte de lo que ha dicho hasta ahora la presidenta, pero sí hay que tener claridad. La gente debe de saber que de 1987 se prohibió la difusión de corridos en radio y en televisión durante el gobierno en Sinaloa de Francisco Labastida Ochoa. En ese periodo también la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión prohibió que se tocaran corridos con temas de narcotráfico en radio y en televisión. No se tocan.
no se tocan esos O corridos. sea, desde 1987 ya está esta ley. Ya está la corrido. Entonces, claro, yo sí estoy de acuerdo que así como hay clasificaciones de programas por tipos, contenidos de violencia, por lo que tiene que ver con las capacidades, en este caso, interpretativas de niños, etcétera, etcétera, tiene que haber regulación en estos espacios públicos o en los espacios institucionales, oficiales. Pero por otro lado, ir más allá y decir se prohíben o declarar que las personas que escuchen estas canciones con temáticas de narcotráfico apoyan al terrorismo, eso es una desmesura brutal, es una desmesura brutal. Por supuesto que no estamos hablando de terrorismo. A mí me parecería que entonces tenemos que colocar esta parte de una historia social que a lo mejor mucha gente desconoce, pero sí está regulado esto desde la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Sin embargo, los corridos siguen circulando desde otras plataformas. Esa Sí, es la... recordemos que el radio pasó a tercer o cuarto nivel. Y ahora, Sí, por ejemplo, los jóvenes ya no escuchan el radio, escuchan lo que y, decíamos, escuchan Spotify, escuchan a través de sus y cada teléfonos. vez ven menos televisión. La gran mayoría de estos corridos se graban en Estados Unidos o en Colombia, por ejemplo, donde hay los corridos tumbados se graban de manera muy amplia. Entonces yo sí creo, por ejemplo, que ha habido voces de repente autoritarias que, por ejemplo, van a prohibir, van a querer prohibir esa literatura. Podríamos irnos más lejos, entonces hubieran prohibido Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, y hay una gran cantidad de literatura que entonces se podría prohibir bajo este tipo de parámetros. Yo creo que es muy importante mantener las antenas abiertas desde una perspectiva muy crítica a lo que son las condiciones y los cómplices que generan tanta violencia, tanta dolor y tanta muerte en nuestra realidad. Algo que yo hablo del realismo trágico y la incómoda conciencia. Parece que hay sectores que lo que les preocupa es que estos jóvenes hablen de manera impúdica de una realidad que conocen y que es con la que ellos crecieron, pero que mientras mueran calladitos en los barrios, en las colonias, parecería que eso no es preocupante. Entonces, creo que es muy preocupante. Es algo que yo llamo el juvenicidio en América Latina, donde muchos de los jóvenes están siendo asesinados. Eso es lo más preocupante, cómo se obliteran las condiciones para generar proyectos viables y vivibles de vida para gran cantidad de jóvenes en nuestros países. Eso es lo preocupante. El hecho de que los jóvenes mueren principalmente por razones de las violencias. Las violencias son la principal causa de muerte de jóvenes en América Latina. Eso es lo preocupante. Efectivamente, eso es lo tenemos que combatir. Mientras existan estas historias, habrá efectivamente gente que cuente o que cante estas historias, pero haciendo round de sombra o atacando la representación, no se combate esa realidad tan doliente que vive gran parte de nuestro pueblo. Entonces, y por como ocurrió en el caso de Peso Pluma en Chile con el Festival de Viña del Mar, que surgen estas voces inmediatamente, prohibamos, no puede presentarse Peso Pluma. Y digamos, la voz cantante le llevó un sociólogo justamente de apellido Mayol, que él empezó toda esta, digamos, argumentación para prohibir la presentación de Peso Pluma. Solo habría que recordar que el padre de Mayol fue el jefe de la televisión pública y el jefe de comunicación de la dictadura de Pinochet. Entonces, sí, yo creo que es muy importante cuestionar la tentación autoritaria e ir más a fondo. ¿Qué es ir más a fondo? ¿Esto nos vuelve cómplices? No. ¿Qué es ir más a fondo? El gran problema que tenemos es que el narcotráfico tiene una fuerte presencia en nuestra realidad y que gran parte del problema del narcotráfico pues, se podrán detener cabecillas, se podrán detener a mucha gente, pero gran parte del tema del narcotráfico, que está vinculada con el tema de las armas, que ya digamos, también la presidenta y antes López Obrador lo pusieron en la escena, está en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, entregando miles de armas
en Receptor Abierto 2006-2007 y en Rápido y Furioso 2010-2011 a los narcotraficantes mexicanos con la complicidad o la anuencia del gobierno entonces de Felipe Calderón y seguir sin informarnos qué ocurrió con eso. O múltiples casos de complicidad de la DEA con narcotraficantes. Y eso hay que decirlo muy claro. O el hecho mismo de las complicidades señaladas de hace mucho tiempo de Genaro García Luna, encargado de estrategia de seguridad. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? A lo que voy es que el problema efectivamente tiene que ver con lo que serían los marcos prohibicionistas. ¿Cuándo surge este problema? Empieza en 1914 con la prohibición del opio, de la amapola y sus derivados a partir de la ley Harrison por Estados Unidos, pero no estaban prohibidos en México. Entonces surgen en México empresarios políticos que empiezan en complicidad con estadounidenses a llevar pues la amapola para la producción de heroína y morfina, pero no era ilegal del lado mexicano, no era ilegal. Después vino el 1933 con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, la propuesta del senador de Minnesota, Andrew Volstead, con la que empezó la famosa ley seca, que impedía la producción, consumo y trasiego de licor. Y surgieron los corridos tequileros, que son los primeros que hablan del trasiego, que terminan en el 33 con la enmienda 21. Pero ¿qué pasó en el Inter? Miles de muertos por consumo de bebidas adulteradas, por violencia, crecimiento de las grandes mafias como la de Al Capone y muchos policías corruptos con expedientes abiertos. En mediados de los 20 se ilegaliza la marihuana y el cannabis y la cocaína. Entonces, esta historia, digamos, que tuvo que ver con la conformación de grupos dedicados al trasiego, insisto, del lado mexicano no eran ilegales, por lo tanto no era prohibido. Pero cuando Miguel de la Madrid dijo, nosotros les decíamos por dónde, nosotros los controlábamos, él sabía de lo que hablaba. Sócrates Rizzo también lo planteó después. Esto después cambió, en México se tiene que ilegalizar. Acordemos que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas creó lo que fueron los dispensarios médicos donde se les daba marihuana a los usuarios del cannabis. Y Los picaderos, ¿no? Los famosos picaderos. eran dispensarios, todavía no tenían ese sentido, pero también efectivamente había médicos que les, digamos, administraban las dosis de cocaína o de heroína a los adictos. Y era como un programa social, ¿no? En aquella Un época. programa social impulsado por un tipo brillante, Salazar Viniegas, quien fue director del Hospital de la Castañeda, allá en la Ciudad de México, quien fue secretario de salud del presidente Lázaro Cárdenas, y era un científico que tiene muchos artículos sobre las bondades del cannabis, las bondades médicas del cannabis. Y entonces Estados Unidos amenazó con que si México seguía con esa estrategia, se prohibiría todo tipo de exportación de medicinas de Estados Unidos a México. Este tipo de amenazas que ahorita son, digamos, nos O sea, suenan. no es nuevo, ya habían existido, ya lo habíamos padecido décadas atrás, ¿no? Así es. El problema, ¿sabes cuándo se complica? En el 71. Entonces, cuando Richard Nixon, que ve en peligro su legitimidad, su reelección política en Estados Unidos, entonces declara las drogas como el enemigo público número uno de Estados Unidos e inicia esta guerra contra las drogas. ¿Qué tenía? Ahora, quien lo ejerció, digamos, el García Luna de Nixon, reconoce que el problema pues no era el tema de las drogas en abstracto, eran todos estos movimientos, digamos, pacifistas que se oponían a la guerra y que entonces eso ponía en riesgo la reelección de Nixon. Entonces, la campaña junto con los medios fue que la gente identificara a los hippies como drogadictos y a la gente de los barrios como criminales, los afros y latinos, estos afros que estaban muy agraviados después del asesinato de Malcolm X y de Martin Luther King. Y entonces esa fue la estrategia, pero después, ¿qué hizo? Eso es muy importante. Yo lo que planteo es que esta estrategia se trajo como un dispositivo geopolítico de injerencia social y política en América Latina. Estamos hablando del 71. Y ha habido repercusiones muy importantes a partir de esta supuesta lucha contra el narcotráfico.
y de esta injerencia. Chile, 1973, Plan Colombia, Iniciativa Mérida y muchas otras. Entonces, parte del problema es una estrategia prohibicionista que es iatrogénica. ¿Por qué es iatrogénica? Porque es un concepto que yo uso que es de la medicina, que es cuando la medicina es más perjudica más que la enfermedad. Esto ha sido mucho más perjudicial que la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Parte de los bancos también de Estados Unidos lavan dinero del narcotráfico y entonces lo que estamos frente a un juego sumamente perverso de violencia, de dolor y de muerte. Por eso cuando la gente simplemente se enfoca a que si fulanito cantó una canción, ese es el problema. Tenemos que luchar por avanzar todo lo que sería la formación cultural de nuestros pueblos, que la poesía sea accesible para el pueblo. Pero también habrá poemas que incorporan el tema del narco mientras este siga siendo presente. Pero lo que no podemos desviar nuestra atención es que hay una realidad que está mutilando los sueños y los proyectos de vida de millones de jóvenes en nuestros países. Interesante la supercátedra que nos acaba de dar el doctor José Manuel Valenzuela. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además es académico del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, muchas gracias. Yo hablo de México mágico, tú hablas de un México trágico del que estamos viviendo, un México real. ¿Qué Sí, subrayas? Ahorita que me hagas el comentario, ¿qué subrayas para ir despidiendo el debatible? ¿Qué tenemos que anotar en la libreta? ¿Qué tenemos que estar pendiente hacia adelante con esta posible iniciativa que se habla, presentará la presidenta Claudia Sheinbaum en unos días para limitar o para poner orden o no sé qué reglas quiere poner a la música que habla o que toca algunos temas sobre el narcotráfico? sí, mira, bueno, en realidad, fíjate que lo de la incómoda conciencia, yo lo recupero de Salvador Novo en un debate que tuvieron sobre los mexicanos y la supuesta corrupción lingüística y la lucha contra Tintán de ciertos sectores que se dio en 1944. Y hablando de esto, ahora sí diría Ryan Rovira Dixit, una amiga, colega, que fue quien por primera vez en una reacción a una cosa que yo dije, dijo, entonces es un realismo trágico, ¿no? No es más que un realismo mágico. Y lo debo decir por honestidad. Y yo lo recupero y le doy su crédito. Pero tiene razón, ¿qué tenemos que recuperar? Yo diría que apoyar propuestas, iniciativas donde se abran las condiciones para la generación de proyectos de vida viables para las y los jóvenes. Me parece que efectivamente tiene que seguirse ampliando, profundizando, no solo, bueno, el tema del salario, el tema de las prestaciones, digamos, sociales, laborales en el trabajo, porque llegamos a una condición donde salir, trabajar no sacaba a los jóvenes de la pobreza. 6 de cada 10 empleos estaban en la informalidad, que colinda con la paralegalidad. Un joven que trabaje 10 horas diarias, 60 años de su vida, no va a salir de la pobreza. Y además llegamos a un punto clave que no es el central, pero es algo que está afectando mucho y que emocionalmente está dañando mucho a la sociedad. La mayoría de los jóvenes, doctor, hoy en día no se pueden comprar una casa. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, tiene que generarse proyectos viables, vivibles para las y los jóvenes. Los jóvenes tienen que recuperar parte de esa confianza. Entonces, yo sí creo que junto a estos programas que se están generando de apoyo para los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, todos estos programas fortalecerse las condiciones estructurales del trabajo, pero también este proyecto que se va a realizar, yo creo que debe de ser, afinar muy bien el tiro, sí fortalecer todos los entramados de producción artística, musical, creativa, con valores, fortalecer en la educación todo lo que tiene que ver con la interpretación, lo que llamamos la recepción crítica de las narrativas y de los discursos del narco, de manera que los jóvenes entiendan muy bien todo esto. Buscar luchar en contra de esta estrategia punitiva que ha sido incapaz y fortalecer los mecanismos, los medios masivos de comunicación, la escuela, de información, de difusión de información correcta, fortalecimiento de los sistemas de salud, fortalecimiento de los sistemas educativos. Tiene que ser una estrategia integral en ese nivel
y al mismo tiempo evitar, descontaminar, no pensar que el corrido en automático es narcocorrido y no pensar que los corridos tumbados en automático son apologías de la violencia y del crimen. Entonces, si logramos esto y evitamos esta tentación autoritaria de prohibir que no conduce a nada, creo que podemos avanzar en proyectos mucho más amables, más dialógicos con las y los jóvenes de nuestro país. Pues se debe de frenar o no la música tumbao, el corrido tumbao, se debe de frenar o no la música que hace apología o que no hace apología, que simplemente es un retrato. Eso va a estar en el debate, va a estar en la disputa, va a estar en el centro de lo que es debatible. Así que te mando un abrazo, doctor, te agradezco mucho esta gran clase que nos acabas de dar con todos los elementos aquí en debatible. Y bueno, pues vamos a seguir tocando el tema. Y nada más, Emanuel, hay cumbia tumbada ya, hay mariachi bélico, y estos temas están en muchas de los géneros musicales, no solo en los corridos, porque es parte de esta realidad doliente que estamos viviendo. Sí, Muchísimas pues gracias. el Bueno, rap y toda en todo, ¿no? Está involucrado esto. así es, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Es el doctor José Manuel Valenzuela, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además está en el Colegio de la Frontera Norte. Un gran abrazo, doctor, te agradecemos mucho. Gracias en los controles a Carlos García en la operación de 24 horas digital. Esto es 24 horas el diario sin límites. Te deseamos un gran fin de semana. Suscríbete a nuestras redes, para que estés lo mejor informado, a nuestro X, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram y sigue navegando aquí en 24 horas. Nos vemos el viernes. Tenemos una cita en debatible 11 de la mañana por esta misma ventana de la supercarretera de la información. Buen fin de semana. Chao, 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 chao. Igualmente, hasta luego.